estudiante que desafió a un imperio. En la historia de la humanidad, pocos líderes han pasado del entretenimiento a la tragedia con la rapidez de Volodymyr Zelensky. Un hombre que pasó de hacer reír a millones a comandar una nación en guerra. Pero, ¿fue realmente un líder o un simple títere en un juego de poder geopolítico? Cita de Sanchu. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Entrevistar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Qué harías si fueses Alexander Lukashenko? Imaginemos que tengo confianza en mí mismo y en el voto de la gente. Soy una persona segura de sí misma. ¿Cómo puedo calmar a todos? Sin lugar a dudas diría, en un mes habrá una nueva votación y me presento a las nuevas elecciones. Quien quiera presentarse, adelante. Invitaría a todos, a los observadores internacionales, a todos, y le diría al pueblo de Bielorrusia, por favor, voten a quien quieran. Y después de ese resultado, no habría más preguntas, estoy convencido de ello. Si Lukashenko ganase, él ganaría. Si otro candidato ganase, entonces sería él el ganador. Pero todos estarían tranquilos, sin sangre, sería justo y haría historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser un dictador si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez si no quiere quedarse sin ningún país que poder gobernar, a la par que le ha acusado de entrar en una guerra que no se podía ganar. El magnate ha puesto en valor sus propios esfuerzos para acabar con el conflicto en Ucrania, que se aproxima ya a su tercer aniversario, y ha aprovechado para acusar a su predecesor en el cargo, Joe Biden, así como las potencias europeas, de no haber intentado con todos sus esfuerzos acabar con la guerra. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente. Zelensky nunca tuvo intención de ser un estratega militar. Su campaña electoral se basó en la promesa de un cambio. Pero cuando la guerra llegó, se convirtió en una figura mediática más que en un líder pragmático. Capítulo 1. Una guerra que pudo evitarse. Entrar en la OTAN y recibir armas. El ingreso de Ucrania en la OTAN y el refuerzo de la ayuda militar para frenar la invasión rusa son los motivos de la reunión de la organización militar en la base aérea de Ramstein, en Alemania. El secretario general Jens Stoltenberg, en la mañana de este viernes, a su llegada a Ramstein, ha vuelto a referirse al ingreso de Ucrania en la OTAN. I said in Kiev yesterday that Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family, and all NATO allies have agreed that Ukraine will become a NATO member. But the main focus now is, of course, on how to ensure that Ukraine prevails. Stoltenberg se reunió con Zelensky en Kiev. El presidente ucraniano insistió en recibir una invitación formal de incorporación a la OTAN en la cumbre de julio en Vilna. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість мешканців усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Zelensky ha reclamado reiteradamente aviones, tanques y ahora también armas de largo alcance para protegerse de los ataques aéreos rusos.
Desde el colapso de la URSS, Ucrania fue una pieza clave en la balanza de poder entre Rusia y Occidente. Pero en 2022, la diplomacia falló y Zelensky se convirtió en el rostro de la resistencia. Pudo haberse evitado la guerra. Cita de Sanchu. Si la batalla no puede ganarse, retírate. El primer ministro británico Boris Johnson visitó el sábado en Kiev al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, al que prometió vehículos blindados y misiles antibuques, y celebró la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar la atroz agresión que hemos visto. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania. Zelensky agradeció la visita de Johnson y dijo que es una manifestación del apoyo decidido, fuerte y constante de Gran Bretaña a Ucrania, que lo aprecian y que siempre lo recordarán. Es hora de imponer un embargo total sobre el crecimiento de la energía para aumentar el suministro de todas las armas para nosotros. El pueblo de Ucrania agradece el apoyo de Gran Bretaña en nuestro camino hacia la paz. Johnson es el primer jefe de Estado o de gobierno de las potencias del G7 que viaja a Kiev desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. Este grupo de economías avanzadas está formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. En una entrevista para la televisión sueca, el presidente ucraniano asegura rotundamente que la contraofensiva está en camino. Estamos preparados y llegará. Esperemos que nos ayude a ganar territorio. Y ante estas declaraciones, la pregunta que muchos se hacen es: ¿tienen suficientes armas para ello? Este soldado quiere confiar en que sí. Nosotros ya tenemos suficiente voluntad y motivación, pero teniendo en cuenta las armas que tiene nuestro enemigo, nosotros necesitamos mucho material para que este asalto tenga éxito. Según el secretario general de la OTAN, los aliados ya le han entregado a Ucrania más del 98% de los vehículos de combate que prometieron. Eso incluye 1.500 blindados, 230 tanques, y por tanto Ucrania está en una posición fuerte para lanzar una contraofensiva. Sin embargo, lo que podría pasar a partir de ahora todavía es una incógnita. Lo cierto es que Ucrania asegura que va a lanzar una ofensiva en primavera desde hace meses, aunque hasta ahora tampoco tenía las armas necesarias para ello. Y con todo esto, muchos se preguntan si la llamada de China podría verse como una oportunidad para restaurar la paz. Es lo que ha dicho Kiev, aunque Moscú ha respondido que se desmarca. Había un acuerdo sobre la mesa en 2022 que podía haber detenido la guerra. Pero hubo intereses que no querían la paz, porque la guerra es un negocio. Capítulo 2. El negocio de la guerra. La guerra no es solo una tragedia humana, también es un mercado. La industria militar florece cuando los conflictos se prolongan, y Zelensky, voluntaria o involuntariamente, se convirtió en el mejor vendedor de la guerra. Cita de Sanchu. Los líderes débiles enriquecen sus bolsillos mientras su pueblo sufre. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, justificó su rechazo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea y, por supuesto, a su vez en la OTAN, porque no está preparado para las negociaciones y no cumple las condiciones, entre otras cosas, porque es uno de los países más corruptos del mundo. En una entrevista publicada por el semanario francés Le Point, con ocasión de su visita en París para una cena de trabajo con el presidente francés Emmanuel Macron,
El jefe de gobierno nacionalista húngaro avisa de que no podemos tomar la decisión de iniciar un proceso de negociación de adhesión. Es un hecho documentado que miles de millones de dólares enviados a Ucrania han desaparecido. Mientras tanto, el pueblo ucraniano sigue sufriendo. Sanchu decía, si el enemigo es más fuerte, retirad. Pero Zelensky eligió desafiar a una superpotencia sin los recursos ni la estrategia para ganar. Y hoy, su país está devastado. Ucrania nunca tuvo una posibilidad realista de vencer a Rusia en una guerra convencional. La mejor estrategia hubiera sido la negociación desde el inicio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado en un discurso histórico ante el Congreso de Estados Unidos que Ucrania nunca se rendirá a pesar de las acciones de las tropas rusas en su territorio. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. President of Ukraine. Zelensky, que ha sido recibido entre aplausos de los congresistas estadounidenses, ha pronunciado un discurso en inglés de alrededor de media hora, insistiendo en la necesidad de más armas para ganar la guerra. Your money is not charity. It's an investment in the global security. Estas palabras tienen lugar después de un encuentro entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Además, el mandatario ucraniano también ha sido recibido por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien ha comparado su visita al Capitolio de Estados Unidos con la del ex primer ministro británico Winston Churchill en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Conclusión: ¿héroe o villano? La historia juzgará a Zelensky. ¿Fue un patriota que luchó hasta el final, o simplemente un líder sin estrategia, un peón en un juego mucho más grande? I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for three. Cita final de Sanchu. El verdadero líder no busca la gloria, sino la victoria sin guerra. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanilla y comenta tu opinión para más historias ocultas.